Hace unas semanas atrás probé el MG3, el Morris Garage 3, un compacto que tiene una hibridación ligera y que resulta bastante atractiva, ¿no? Pero con esta moda SUV, lo comenté en ese vídeo y lo dejaré aquí por una tarjeta, si no navegáis por nuestro canal y lo encontraréis, comenté que todo esto de la moda SUV y estas alternativas de búsqueda de los clientes por un coche más grande, un coche más alto, toda esta línea que está tan de moda como son los SUV, le vendría muy bien, por ejemplo, al ZS de MG, una hibridación tal cual como la que lleva el MG3. Y pocos días después, justo MG lanza la noticia de que el ZS incorpora en su gama esta versión híbrida Plus o Hybrid Plus, como le denomina. Mantenemos el ZS gasolina y el ZS 100% eléctrico, y además en esta versión lleva la motorización hybrid en tres acabados. Parte de 22.000 euros, esta que es la Comfort intermedia en 23.000 euros y la más alta de gama que son 25.000 euros. Todas con la misma potencia, 194 caballos y un equipamiento bastante completito según el acabado que elijas, por supuesto. En el vídeo de hoy vamos a comprobar qué tal va este ZS Hybrid Plus. Acompáñame. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo. Vamos a dar el repaso exterior de este MG ZS Hybrid. Vemos un frontal más abierto en cuanto a carenado, toda esta zona totalmente abierta con la matrícula en la parte central, toda esta zona también con este pequeño elemento en plata con este aspecto más de SUV. Aquí vemos el emblema MG y estas ópticas con la firma lumínica en LED también en la parte superior. Llevamos luces automáticas y unas luces que, bueno, iluminan bastante bien. Vemos un capó muy plano, muy liso, no hay nada de aristas en la zona central, pero sí que ya en los laterales guarda estos efectos y estas aristas para desembarcar al lateral. Un lateral que también tiene muchas líneas fluidas en todo su conjunto. Vemos aquí una aleta bastante redondita pero con una arista aquí que va por esta zona alta y muere justo aquí en la ventana custodio del pilar C. Automáticamente nace otro efecto en esta zona, pero crea totalmente esta cintura en el pilar C y una pequeña línea en la parte baja. Pasos de rueda en color mate, por supuesto, con más añadidos en plata, típico en los SUV, y en este acabado Comfort llevamos estas llantas bitono en 17 pulgadas. El acabado inicial lleva tapacubos y en la versión más alta lleva unas llantas 18 pulgadas. Llevamos los 4 frenos de disco. No llevamos cristales oscurecidos, en este caso el nivel Comfort tampoco lo lleva, pero si quieres tenerlo ya lo puedes elegir en el acabado más alto. Vemos estas barras en el techo en color plata, no llevamos ningún techo panorámico ni practicable, y las manetas justo en la parte delantera sí que llevamos un pulsador para abrir la puerta. Vemos los espejos, color de la carrocería, intermitente integrado, no lleva nada en la aleta, y aquí encontramos este pilar C, un pilar C que guarda esta parte custodia en esta ventana, le da una buena terminación, cromo en la parte baja de las ventanillas, aquí el tapón del repostaje, gasolina por supuesto, que nos alberga 41 litros de gasolina. Vemos la trasera, una trasera con unos pilotos traseros también ya más destinados a este modelo, a esta versión, tienen un toque diferente al ZS convencional, y aquí vemos ya toda la trasera, una trasera que te puede recordar incluso quizás un poco a la Teca, ¿no? Su formato de líneas de pilotos, pero un poco más curvos, y bueno, tiene una cierta línea muy característico de los SUV a día de hoy. El logo de MG y aquí el ZS Hybrid Plus.
Vemos este pseudodifusor en la parte baja con la pequeña luz antiniebla aquí en la zona central y las falsas salidas de escape en la parte baja. También tenemos sensores de parking en la parte trasera, en la parte delantera no lleva en este acabado, y aquí vemos el alerón que tiene un buen diseño y la tercera luz en la parte central y aquí el limpia luneta. ¿Qué opináis de este diseño? ¿Os gusta? ¿Os gusta este sub? ¿Qué opináis? Yo creo que está bastante logrado, un diseño bonito y logrado. Vámonos para adentro. Bueno, vamos a repasar el maletero, comenzando por el interior. Tenemos un portón manual, muy suave de levantar, y 358 litros de capacidad mínima, y abatiendo los asientos en formato 60-40 tendríamos una capacidad alrededor de los 1100-1050 litros. Esto es un dato que no lo tenemos de la marca, pero calculando más o menos el espacio es lo que hemos dado como resultado. Aún así, si tienes este dato y lo quieres compartir, dejarlo aquí en los comentarios. Aquí, bueno, tenemos un buen diseño en general, aquí plástico para proteger lo que es la boca de entrada y todo con alfombra cubierta en los laterales, así que no hay chapa a la vista en esta zona. Aquí en este lateral tenemos la luz LED tipo de color blanco y dos ganchos, uno en cada lateral. Justo debajo en esta bandeja tenemos un hueco para dejar cosas de emergencia, algunas cosillas más pequeñas, e incluso llevamos la batería 12 voltios alojada en esta zona trasera. Por supuesto, también vemos toda esta zona del portón con esta zona alta donde sí hay chapa a la vista, con lo cual solo tenemos esta parte con el plástico típico que lleva en los maleteros y una bandeja con un entramado, bueno, moquetado, que bueno, está bastante resultón, y tiene aquí unas gomas para evitar los posibles ruidos en el maletero. Vámonos a las plazas traseras. Plazas traseras, vamos a ver qué tal esta entrada. Yo mido 1,77, tenemos una boca bastante sugerente, no parece muy pequeña, y entro bastante bien, agacho un poco la cabeza, el gesto típico, ¿no? Pero automáticamente entro y estoy bastante bien. Aquí puedo extender un poco las piernas y tengo aquí más de 2 palmos de mano, prácticamente 8 dedos de separación a las rodillas. La moqueta del respaldo es suave, con lo cual ganamos confort en caso de tocar con las rodillas. Vemos mucha superficie acristalada, que esto da muy buena iluminación en el interior, buena visibilidad, todas las ventanas, hay mucha zona acristalada y esto favorece, nos da la sensación de un coche mucho más amplio de lo que realmente puede ser, ¿no? Porque el coche es amplio, sí, pero con toda esta zona acristalada le da un toque mucho más amplio, y el coche al final está en un segmento que no es de los coches más grandes y amplios que hay, ¿no? Pero esto lo ha logrado MG en este ZS. Vemos, sí, plástico duro, aquí sí hay una pequeña inserción en polipiel, aquí otra inserción, otro entramado, un hueco para botella de mediana dimensión, altavoces, y bueno, aquí algo de chapa a la vista, normal, goma, otro color en la parte intermedia hacia el techo, color blanco, y más oscuro hacia la parte baja. Hay un detalle, que aquí en la parte alta tenemos una simulación de pespuntes en el propio plástico. A nivel visual te da al primer toque de vista como que fuese cuero, ¿no? O piel que estuviese allí con pespuntes, y le da un toque visual, al menos a lo lejos, de guay, pero que luego cuando ya vas al tacto te das cuenta que es fake total. Pero bueno, digamos que está bien logrado en ese aspecto, un engaño que tampoco me parece tan excesivo y negativo, ¿no? Pero luego en la parte delantera sí vamos a hablar de otras cosillas. Tenemos dos salidas de clima en esta zona, que no podemos regular ni en temperatura ni en intensidad, pero sí que tenemos, bueno, intensidad podríamos cerrar un poco, pero poco más, y un puerto USB-A en esta zona trasera. Las banquetas son buenas, sujetan bien, tengo aquí la pierna bastante recta, así que son confortables, tenemos buen confort, no sujeta las lumbares, tampoco es el corte que busca este coche, y aquí en el techo más de 5 dedos de separación, así que para mi estatura de 1,77 vamos bien, incluso yo diría 1,80, 81 podría ir con muy buen nivel de confort. Vamos a ver la plaza central.
Pues sorpresa, la plaza central me resulta cómoda, un poco más alta, eso sí, pero puedo juntar las piernas ya que el suelo no es demasiado alto, no es invasivo y puedo juntar las piernas, así que 3 adultos de mi contextura podrían viajar relativamente cómodos en viajes puntuales, por supuesto. Aquí, por supuesto, esta zona no es demasiado dura porque no llevamos reposabrazos, así que un detalle que, bueno, se ha prescindido de eso, pero bueno, el tamaño de la banqueta tampoco nos va a limitar demasiado este aspecto, así que yo creo que está bien. Es un entramado en tela con doble diseño, le viene bastante bien, y los anclajes Isofix que van aquí entre ambas banquetas, así que hay que tener mucho cuidado al momento de anclar. Tenemos estas ventanas tipo custodia en el pilar C y bueno, buen diseño, buen detalle a nivel general, sencillo, pero con ciertos toques que le dan cierta calidad muy alta. Aquí, bueno, unos ganchos para colgar el abrigo, lo que queramos, así que muy bien. A ver las puertas. No suena prácticamente a chapa. Hay otras marcas que sí que suena más a chapa y obviamente por el precio que está pidiendo este coche no está nada mal. Vámonos para adelante. Plazas delanteras, buena apertura de puerta, esto es típico y una muy buena entrada. Si estás buscando este tipo de coches por la altura y el nivel de confort al entrar y salir del coche, esta puede ser una buena alternativa. Aquí, bueno, lo mismo, tenemos este efecto de pespuntes que nos da cierta calidad, al menos visual, pero al tacto ya nos resulta un poco engañoso, pero aquí sí que en la puerta ya encontramos una polipiel y automáticamente un entramado en tela muy similar al del tapizado de los asientos. Va por toda la zona intermedia del salpicadero y le da un toque muy bonito. Aquí tenemos un pequeño hueco y la parte de arriba es algo mullida, es un plástico un poco mullido, pero también lleva el pego de este símil pespuntes que va en todo el salpicadero en la zona alta. Los aireadores con buen diseño, pantalla de 4 instrumentos digital y en este caso, en este acabado, también llevamos esta pantalla multimedia. Pantalla multimedia que ahora encendemos aquí desde el botón. Ahí ya tenemos el encendido del coche. Se nos enciende el coche porque es híbrido. Automáticamente carga la batería y en cualquier momento se va a apagar. Vamos a empezar, bueno, empezamos por el cuadro de instrumentos si os parece bien. Tenemos este único diseño, aquí toda la parte de velocímetro, cuenta revoluciones, depósito de combustible, temperatura, indicadores parciales, todo lo que es la autonomía, modo de conducción, esto es para el nivel que llevas de regeneración, kilómetros totales, lectura de señales de tráfico, ayudas a la conducción y control de crucero, hora y lo que es la ayuda en esta zona, ¿vale? Aquí vamos pasando por los distintos formatos. Aquí en la parte multimedia vemos todo este formato. La calidad de la pantalla deja un poco que desear, tiene esta forma de captar todas las huellas y para limpiarla cuesta bastante, y además lo que es la inclinación y el brillo de la pantalla me parece que ha quedado algo justa. Tenemos también todo lo que es la regulación de la temperatura, aunque tenemos aquí estos botones de accesos rápidos para el desempañante, warning, el home y subir y bajar el volumen, pero todo lo que es la gestión general la tenemos que manipular en esta parte. Tenemos navegación, como veis, carga algo lentillo, pero bueno, tenemos música por Bluetooth, radio, toda la configuración del coche, desde la parte de luces, el MG Pilot, que es todo el asistente de velocidad de crucero, ayudas a la conducción. La parte de conducción, tenemos el auto hold que se selecciona desde aquí y no desde esta zona de la consola, y bueno, algunos niveles como regeneración de energía que también lo podremos ir regulando aquí, o bien desde este botón comodín que llevamos en el volante, que está también preseleccionado desde esta pantalla, que podemos elegir entre varias opciones. El nivel confort, aquí ya vemos este botón comodín, que es lo que os digo, podemos tener esta configuración, el modo de aire acondicionado y apertura o cierre del coche, ¿vale? Modo de aire acondicionado, aquí por ejemplo podremos elegir en este comodín también de este lado, que seleccionamos, vamos eligiendo, cambiando la música por ejemplo, ¿vale? Y ya estaría. Y aquí el estado
del servicio, cuando nos tocaría el servicio. Y por supuesto todo lo que es la libreta de direcciones cuando tenemos sincronizado el móvil. Justo aquí debajo, conectores USB-A y USB-C, aquí un conector 12 voltios, una bandeja que no lleva carga inductiva, en esta zona tampoco lleva carga inductiva, pero bueno, tenemos esta zona para dejar el móvil. Una palanca de cambios, bueno, bastante pintona. Toda esta zona con negro brillo, también muy difícil de mantener, se marca muchísimo. El park aquí, el botón de encendido, el freno electrónico y el botón para seleccionar los modos de conducción. Modos de conducción que solo nos va a indicar en la zona baja. Tenemos modo eco, modo normal y modo sport. ¿Vale? Aquí tenemos dos portabebidas, dos portalatas pequeñitos y aquí una guanterilla con algo de profundidad por una billetera. En esta zona una guantera, también en plástico, pero con el tamaño suficiente para llevar la documentación, bolsillos en las puertas y todo con buen detalle. Aquí podemos ver esta zona, como os he dicho, esta zona que ya es un poco más mullida, y la tela. Regulación, apertura de puertas, todo lo que es elevalunas y la regulación de los espejos e iluminación también en esta parte. En cuanto al volante, un volante con buen tacto, tiene un formato semideportivo, aquí con esta parte achatada superior e inferior y con unos mandos en esta zona. También tiene mucha zona de aluminio que se mancha muchísimo con las manos y bueno, es una pena, ¿no? Porque es muy bonito el volante. Eso sí, el volante solo es regulable en altura, más no en profundidad. Así que es un punto que podría haber estado mejorado para este modelo. Unos asientos que son confortables, recogen bien, tienen buena altura, eso sí, todo regulación manual, así que no hay mayor problema. Espejo interior, fotocromático, aquí iluminación con luz cálida y los parasoles con un pequeño espejo para el piloto y espejo también para el pasajero, pero ambos sin luz. Así que también un detalle a mejorar a futuras actualizaciones de este modelo. Así que nada, ya el coche lo tenemos encendido, nos toca ponernos en marcha y ver qué tal va este motor en este ZS Hybrid Plus. Acompáñame. Bueno amigos, ya empezamos nuestra prueba, vamos en nuestra zona de pavimento irregular. La verdad es que se siente bien el coche, una suspensión algo dura, eso sí. La dirección sí que me parece bastante desmultiplicada, muy blanda, es confortable, pero a veces, como veis, no tiene una dirección que puedes, al menos a mí que me gusta más un coche con tacto más deportivo, ¿no? Y bueno, tenemos esta configuración con un motor híbrido, motor 4 cilindros en línea de 102 caballos, que asociado a dos motores eléctricos, uno de 136 caballos, si mal no recuerdo, que apoya a este motor eléctrico y otro que hace de generador de unos 60 caballos. Igual pondré aquí los datos en la edición por si se me baila algún número, disculpad, pero en total son 194 caballos a 450 Nm par. Unos datos que para un coche de este tamaño y este peso pues resultan atractivos y muy atractivos, sinceramente. La verdad es que un sub ya cercanos a los 200 caballos pues están en precios bastante altos, ¿no? En este caso, ya como se ha avanzado en la parte de la intro, no es este el caso del ZS Hybrid Plus. Por supuesto, a ver, tenemos una suspensión que ya habéis visto con un tarado incluso algo durillo. En esta parte ya sentimos que absorbe bien. Tenemos 161 milímetros de altura al suelo y la pegada de la aceleración es correcta. Ahora mismo vamos en modo normal, en modo eco prima el ahorro del combustible, pero ahora pasaremos al modo Sport, mi modo ya predilecto, donde encontramos un par prácticamente inmediato como de un coche eléctrico, pero ya suena el motor, ya pasa al modo híbrido. Si es verdad que pasa mucho tiempo en modo eléctrico, la marca en toda su nota de prensa y configuraciones de este modelo cuando lo presentaron
nos hace entender de que puede incluso hacer hasta 100 kilómetros solo en modo eléctrico, algo que yo sinceramente no he logrado llegar a ese modo eléctrico 100 kilómetros solamente en modo eléctrico, porque el coche automáticamente gestiona el modo híbrido. Obviamente si vamos a velocidades muy bajas siempre va en modo eléctrico mientras tenga energía, pero no hemos llegado en ningún momento a esos 100 kilómetros. No sé, es un dato que he leído en la propia marca y no sé, a mí realmente esa parte no la he encontrado. Luego sí es cierto que la configuración del coche, el sistema ADAS, vamos a quitar el aviso acústico, ¿vale? Para que no nos vaya molestando. Tenemos buena ayudas a la conducción. Sí he echado en falta sensores delanteros o cámara delantera, sobre todo para aparcar. No lo tenemos en esta versión. Sí tenemos detección de ángulo muerto y cámara trasera y sensores traseros. Buena visibilidad, eso sí, mucha superficie acristalada, espejo interior también con buena visibilidad, y la suspensión pues lo justito, tampoco le pidas excesivo aplomo. Se nota los balanceos del coche y sobre todo la rumorosidad y algo de ruido aerodinámico, sobre todo en los espejos, muy leve pero algo se siente. Aún así, sinceramente el ZS, de la vez que probé las primeras versiones, incluso en motorización eléctrica, se nota un toquecillo más de diseño y calidad. Eso lo aplaudo. Una marca que va dando pequeños saltitos y en este ZS lo necesitaba, sobre todo esta motorización. Una motorización que automáticamente, os voy a dar el dato que estáis esperando, por supuesto. Tenemos 880 kilómetros en estos 7 días, con una media de 5,4 litros. Una media muy buena para un coche que son ya 200 caballos, pero son 194 caballos, mejor dicho, que tiene sus porqués, ¿no? El motor térmico siempre va a ir a 102 caballos y el motor eléctrico vendrá si tiene la batería. Es un híbrido autorrecargable, pero pasa como en el MG3, que en el momento que se te agota la batería solo vas a tirar de esa parte de los 100 caballos, 102 caballos del motor térmico. Y en ciertos momentos notas que el coche le baja muchísimo la potencia y según donde estés lo vas a pasar un poco apuradillo. Eso sí, el generador y toda la función híbrida vuelve a cargar la batería y es cuestión de poco tiempo de tener otra vez disponibilidad de esa batería y ya tener otra vez la potencia a tu disposición. Es un tema que ya en el MG3 muchos comentarios, sobre todo negativos en ese aspecto, pero me pasa como en otros coches, sobre todo en temas híbridos, que es un tema de modo de conducir, ¿no? No puedes ir pensando que vas con un coche deportivo, agotando la batería siempre al máximo, pero en momentos puntuales que sí a lo mejor lleves un ritmo un poco alto, pues puedes encontrar ese punto en contra, no lo niego. Pero, hombre, tienes que adaptarte a este modo de conducción y ser un poco consecuente con lo que te ofrece este coche. La frenada, tiene una frenada correcta, 4 frenos de disco, no hay tambor atrás, que podría tenerlo, ¿por qué no? Y tiene buena frenada, el recorrido es correcto, tenemos parte regenerativa en 3 intensidades, que lo podremos seleccionar aquí en este botón comodín, que lo hemos configurado así, o desde el sistema multimedia. Esto hace que recargue también la batería y tengamos prácticamente un uso de único pedal, aunque no llega a ser, pero para incorporaciones y el uso sin tener que tocar el freno viene bien. El volante, la dirección ya en modo Sport y un poco más alto de velocidad ya tiene otro comportamiento, pero sigue sin ser de mis direcciones más favoritas, ¿no? Es una dirección que está muy asistida, incluso me resulta demasiado poco comunicativa, ¿no? Si se trata de eso. En modo Sport sí les digo que, bueno, se endurece un poquitín, le da un toque diferente, pero si lo llevas en modo normal o en modo eco, automáticamente se convierte en un auténtico jabón
de lo que desliza, ¿no? Esto, bueno, es muy confortable, sobre todo en temas urbanos, y quien le guste, esto para eso está, ¿no? Hay siempre gente que está a favor de una cosa u otra, pero a mí particularmente me gustan más las direcciones un poco más durillas, un poco más comunicativas, para tener un poco más esa comunicación coche-hombre y hombre-coche. El depósito de combustible son 41 litros, es gasolina, y estamos en una media de 740 kilómetros de autonomía. Podremos llegar casi a 780, pero dependiendo de los consumos que hagamos, ¿no? En este caso es la autonomía que nos ha ido dando. Es un coche que mantiene muy bien la autonomía y unos consumos que no son para nada exagerados. Bueno, si estás buscando un SUV con una calidad aceptable, una dinámica que tampoco te interese demasiado a temas deportivos ni ajustes excesivos de chasis, sino una marcha y una dinámica normal para el día a día y que puedas ir cómodo. Esta puede ser tu alternativa, una motorización híbrida que permite tener la etiqueta eco y sobre todo un precio que para todo lo que ofrece, tanto en tamaño, diseño y algún equipamiento muy interesante, te puede resultar muy buena opción a tomar en cuenta. Estamos partiendo de los 22.000 euros en la versión básica con tapacubos y un equipamiento más ajustado. Pasamos a la parte Comfort, que ya sería esta unidad tal cual como la veis, con algo más de equipamiento, y luego tenemos el acabado alto de gama, que ya son 25.000 euros. Este está en 23.000 euros y luego el otro, el tope gama, en 25.000 euros. Todo esto sin descuentos ni promociones, ojito, porque MG puede tener en algunos momentos, como casi todas las marcas, ofertas muy interesantes. Yo sinceramente, como os he dicho antes, tanto por precio como por nivel de acabados y equipamiento, me puede resultar un coche muy apto para tomarlo en cuenta. Si hablamos de rivales, el que me viene más rápido a la mente es el Dacia Duster, un Dacia Duster que también ya se ha renovado totalmente y tiene en su gama una interesante motorización que lleva la tracción 4x4, y eso te puede hacer, bueno, tener ese enfoque a ir a por ese Dacia Duster. Eso sí, normalmente ya esas versiones son un poco más caras que estas del ZS. Si estás en cambio buscando una motorización híbrida con el estilo SUV, pues bueno, yo lo tomaría en cuenta y por supuesto también valoraría el Duster, porque para gusto los colores. A nivel de diseño te puede gustar más un tipo de diseño más campero como el Duster, o un poco más tradicional o más elegante, por decirlo de alguna manera, este ZS. Eso es algo más subjetivo y que tienes que ser tú el que tome la última decisión. Un coche que yo insisto deberíais de tomarlo en cuenta. Y nada amigos, agradecemos a MG España por la sesión de este ZS Hybrid Plus y a vosotros la visita. No olvidéis comentar aquí debajo dudas, consultas, todo lo que queráis sobre esta prueba, ¿vale? Y también invitarles a visitar nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis actualidad del día a día del motor y por supuesto también la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Regálanos un like. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.